Entonces vamos a estar meditando durante por lo menos unas 4 semanas, si se puede un poco más, en el Evangelio de Lucas con respecto a los propósitos de la oración, la múltiple aplicabilidad de la oración, de tal forma que vamos a ver los textos bíblicos en Lucas que tengan que ver sobre oración o la vida de oración, pero no lo vamos a analizar tan profundamente como para alimentar nuestro conocimiento, sino lo suficiente, de acuerdo lógicamente al mismo texto, para estimular nuestra vida de oración. Con un propósito cada vez. Vamos a empezar hoy con la oración o el orar para preparar. Orar para preparar nuestro corazón. Orar para preparar. Dice el versículo, capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Todas las cosas deben tener un propósito para realizarse. El prepararnos es muy necesario para todo lo que nosotros vamos a hacer. Jesús estaba preparándose para desarrollar su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Pues cuando usted mira el capítulo 3, antes del capítulo 4 obviamente, Jesús, antes de que Lucas muestre la genealogía, que algunos creen era la genealogía de sus antecesores por la línea de María, dice que fue bautizado. Y cuando dice que fue bautizado, de acuerdo al versículo 21, dice que fue bautizado y orando el cielo se abrió. La oración caracteriza la vida de Cristo. Orando es bautizado y orando se prepara para ejercer después del bautismo el ministerio. Dice el versículo 22 que descendió el Espíritu Santo, el Padre habló, y el versículo 23 del capítulo 3 dice que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Iba a empezar algo muy importante, iba a empezar su ministerio. ¿Cómo se preparan los creyentes para empezar un trabajo, para empezar un estudio, para empezar una actividad, para empezar una relación tan importante como la relación matrimonial o un noviazgo? ¿O cómo se prepara un creyente para comenzar un viaje o para iniciar un proyecto de vida o un negocio? ¿Cómo se prepara el creyente para todo? Debería prepararse con oración, pero especialmente en estos casos que acabo de citar, que son muy importantes para nosotros, más deberíamos orar. Y uno podría decir, Cristo, pues ahí acaba de decir el Padre que Él es su Hijo, que se complace en Él, pues hágale, empiece a predicar, arranque. Pero incluso cuando el Padre dice eso en medio del bautismo, de acuerdo al capítulo 3, versículo 21, están orando. No empieza su ministerio antes, de acuerdo al versículo 23, era como de 30 años. De acuerdo, si no recuerdo mal, a Números 4:3, la cita dice que los sacerdotes tenían que tener 30 años para ejercer el sacerdocio.
Él podía haber empezado de menos edad, pero esperó el tiempo. Pero aunque estuviera el tiempo correcto y tuviera la madurez mental correcta, tenía que orar. Tenía que orar. ¿Cómo nos preparamos para todas las cosas? Orando. En el mismo Lucas, cuando vemos el capítulo 2, vemos cuando Cristo es presentado en el templo, siendo un niño circuncidado de 8 días, dice que 2 personas, un hombre profeta y una mujer profetisa, esperaban, uno llamado Simeón, la otra llamada Ana, esperaban a ver al Mesías. Del uno se dice que el Espíritu Santo ya le había avisado, y de la otra no se dice que el Espíritu Santo le hubiera avisado, pero sí se dice de ella en el versículo 37, que tenía 84 años de ser viuda, y estaba sirviendo en el templo día y noche, con ayunos y oraciones. Del texto que leímos en el capítulo 4 sabemos que Jesús estaba ayunando porque tuvo hambre, pero ayuno sin oración no es ayuno, es simplemente aguantar hambre, no sirve de nada. Lo que queremos ver hoy es que esta mujer, este hombre, aunque Dios les había anunciado y les había dado a entender que iban a alcanzar a ver el Mesías, así fuera de niño, de todas formas se prepararon en oración. Cristo se preparó en oración, y la primera jornada fuerte de oración no fue ni siquiera mediodía, ni 1 hora, ni 4 horas, fueron 40 días y 40 noches. Dijo alguna vez, si no estoy mal fue Lutero, dijo que tenía que orar más porque veía que tenía menos tiempo en ese día para poder hacer las cosas, entonces tenía que orar el doble. Hay un proverbio que dice que entre menos afilada esté la herramienta o el hacha, más fuerza hay que hacer. Orar antes de hacer cualquier cosa, no solo nuestro día, sino actividades importantes, es preparar nuestro corazón para que Dios nos use y para ver su mano y su dirección en medio de lo que hagamos. No se trata simplemente de orar para que Dios haga lo que necesite hacer o necesitemos que Él haga, es para que nuestro corazón esté preparado. Entonces, con esa introducción, vamos a ir de nuevo a Lucas capítulo 4. Y entonces, de acuerdo a eso, las 3 tentaciones que hizo Satanás para con Jesús, la vamos a ver como que Dios estaba preparando su corazón, así como prepara el nuestro en oración para todo lo que tengamos que hacer. Recuerde que, de acuerdo al versículo 1, el Espíritu Santo lo llevó. Y de acuerdo al versículo 2, era tentado por el diablo, pero más específicamente cuando tuvo hambre después de los 40 días. Así que recuerde usted que la oración no tiene que ser siempre con manifestaciones sobrenaturales ni raras. La oración ya de por sí es una lucha. El diablo va a interrumpir la oración, porque sabe que con la oración nosotros estamos afinando nuestro corazón a la voluntad de Dios y Dios lo está moldeando conforme a su gracia y a su misericordia para lo que vamos a hacer. Entonces, la primera interrupción que va a querer hacer el diablo es que no oremos. La segunda interrupción es que oremos, pero que nos distraigamos. Y cuando quiere que no oremos o que nos distraigamos en la oración, si es que estamos orando, para que pensemos que estamos orando y estamos lejos, es la primera tentación. Mire conmigo. Entonces, versículo 3, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera obstrucción para la oración, o la distracción si es que estamos orando, para que pensemos que estamos orando y no dejemos que Dios prepare nuestro corazón como preparó el de Cristo para el ministerio durante esos 3 años y medio, con ese ayuno, con esa comunión con Dios en esos 40 días. La primera distracción es nuestra necesidad de sustento. Suena muy gracioso, yo lo he dicho muchas veces como ejemplo en algunas predicaciones, pero cuando estamos orando nos acordamos: necesito ir a hacer tal diligencia, necesito tanta plata, me hace falta esto para la cocina, para la comida, si es una ama de casa,
necesito terminar tal negocio, me hace falta tanta plata para poder pagar el arriendo, necesito poder conseguir esto o aquello. Y las necesidades empiezan a ser las primeras obstrucciones en nuestra oración. Tengo que sacar tanto en la evaluación si es que estoy estudiando, necesito conseguir plata para comprarme esto. Y esas esas necesidades terminan siendo obstrucciones para incluso muchas veces parar y dejar de orar. Y no dejamos que Dios prepare nuestro corazón para ese día o para esa jornada o para eso que vamos a hacer. Y algunos no nos paramos y dejamos de orar, pero quedamos en automático. Diana maneja carro. ¿Ya cuántos años tiene manejando carro, Diana? ¿O cuánto tiempo? 4. Al principio uno maneja pensando en cómo va a meter el cambio primero, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, y uno se fija en todo, si está acelerando, si está metiendo el embrague, cómo hay que soltarlo uno, meterlo otro, pero luego con el tiempo ya uno lo hace automáticamente, ¿cierto? Y uno se da cuenta de tal forma que uno puede ir pensando cualquier cosa e ir manejando. Así a veces en automático vamos orando. Estamos pensando cualquier cosa y al mismo tiempo decimos que vamos orando. Y vamos como en automático, como cuando uno va manejando. Y uno habla, dice, conversa con el que está al lado, piensa, escucha música y va manejando. Y así a veces nosotros vamos orando y no paramos de orar, como si no paramos el carro para poder hablar con el que va al lado, o incluso peor, para responder el teléfono, pero seguimos manejando y vamos haciendo otra cosa. Así parece a veces cuando estamos orando y estamos distraídos con otra cosa. Y recuerden, lo que Dios quiere es preparar nuestro corazón como preparó el de Cristo para el ministerio. Entonces, si es por necesidades, seguimos hablando y de labios para afuera, orando y en la mente pensando en lo que me falta, la plata, el trabajo, las necesidades, las cosas. Recomendación: volvamos toda clase de distracción en un motivo para la oración, en un motivo más. Jesús le respondió al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él le estaba diciendo: más importante que la necesidad física es mi necesidad de comunión con Dios y de hacer la voluntad de Dios. Pues muchachos y hermanos, volvamos esa distracción de las necesidades en un motivo para buscar de Dios el suplir esa necesidad. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Hay una parte que dice: santificado sea tu nombre, otra que dice: venga tu reino, otra que dice: hágase tu voluntad, otra que dice: perdona nuestras ofensas, y otra que dice: no nos dejes caer en tentación. Esa es otra. ¿Cuál más? Señora, líbranos del pan. Líbranos del pan. Danos el pan. Líbranos del mal. Eso, muy bien, yo entendí que líbranos del pan. Danos el pan. Y vamos a ver que estas tres necesidades que utiliza el diablo como distracciones, en este caso las necesidades físicas, la necesidad de sustento, es parte de la motivación de nuestra oración. Si yo recuerdo que tengo una necesidad, en vez de dejarme distraer para parar mi oración, y en vez de dejarme distraer para continuar en automático y orar pero sin estar realmente en comunión con Dios, lo utilizo como una petición delante del Señor. Y de acuerdo a lo que Cristo le respondió al diablo, lo miro de acuerdo a la palabra de Dios. Si Él me distrae con mi necesidad, yo tengo que enfocarme en lo que Dios ha dicho sobre mi necesidad. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos que buscar la Biblia. Se vale parar de orar para leer la palabra. A veces tenemos, igual que en el culto, primero viene la oración de inicio, luego vienen los cantos, luego viene la recolección de ofrendas, luego viene la predicación y al final la oración para terminar. Y pensamos que así es en nuestro devocional personal.
primero oro, luego leo Biblia, o primero leo Biblia, luego oro y no lo combino. No hay tal cosa porque como Dios me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de oración, entonces yo puedo combinar. Y aquí, de acuerdo a lo que Cristo está diciendo, es si la palabra de Dios es más importante que cualquier necesidad que tengamos de sustento, entonces podemos parar si ya estamos muy distraídos y leer la palabra con respecto a mi necesidad y darme cuenta que me alimenta y me sustenta más lo que Dios dice en su palabra que la necesidad que tenga cualquiera sea, por grande que piense que es para mí. Entonces se vale parar. De hecho es muy bueno, por ejemplo, leer un versículo bíblico, también lo mismo. Se vale estar orando y parar a leer, y se vale estar leyendo y parar a orar. Y textos hay muchos. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo está escribiendo de parte del Señor la carta, y al final lo último que escribe es una adoración, se pone a orar. ¿Qué tal si hacemos algo así en este momento? Padre, te damos gracias en esta noche por recordarnos, mi Dios, que tú estás al tanto de nuestras necesidades y de nuestro sustento. Tú sabes cuánto dinero hay en nuestros bolsillos, tú sabes cuánta hambre hay en nuestro estómago, como la tenía Jesús después de 40 días de ayuno. Tú sabes cuánta necesidad hay en nuestra nevera, en nuestra alacena, y no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos en la fe, de la Iglesia Bautista El Buen Pastor, de sus familias y de nuestras familias, amigos y conocidos. Señor, no permitas que nosotros nos distraigamos por la necesidad y dejemos de obrar lo que tenemos que obrar en tu nombre, y antes no permitas que eso nos distraiga para no orar y prepararnos para hacer lo que tú quieres que hagamos. A veces las necesidades de sustento, Señor, nos distraen tanto que no solo nos distraen para no orar, sino para orar de forma superficial y salir a hacer las cosas con el corazón no listo, no preparado, no afinado por ti. Necesitamos que tú afines o afiles nuestra vida como instrumento efectivo para que cuando salgamos no demos tumbos. A veces lo que hacemos es golpear y golpear y golpear para conseguir nuestro sustento porque estamos desesperados y distraídos por él y ni siquiera hemos orado verdaderamente delante de ti. Ayúdanos, oh Señor, te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la primera distracción es la necesidad de sustento para la práctica en nuestra vida de oración. ¿Cómo la vencemos? Volviéndola motivo de oración y leyendo la palabra de Dios para que Dios nos alimente con su presencia y su palabra. La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál fue la segunda tentación de Cristo allí? Dice el versículo 5, le llevó el diablo a un monte alto o a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La segunda distracción es, para no preparar nuestro corazón, como lo estaba distrayendo el diablo a Cristo, es la necesidad de reconocimiento. La necesidad de reconocimiento. Que alguien valore lo que hacemos. La gloria que le ofrece el diablo a Jesucristo es que la gente lo admire. Y de hecho ya él había tenido gloria, y tiene gloria, y tenía gloria, y tendrá gloria con el Padre sin haberse encarnado como hombre. Pero aquí le está diciendo es que la gente lo reconozca de acuerdo a la perspectiva humana o mundana. Es muy tremendo cuando uno hace relaciones mendigando reconocimiento, que lo valoren, pero es que Dios nos diseñó también con el deseo de que alguien reconozca lo que hacemos. Pero el primero que tenemos que ver que reconozca lo que hacemos es Dios mismo. Lastimosamente, cuando nosotros buscamos reconocimiento de alguien, le estamos brindando una posición más alta que nosotros
y le estamos brindando cierta altura a nivel Dios, de tal forma que lo estamos idolatrando. Y entonces si yo necesito, es verdad, los hijos necesitan el reconocimiento de los padres, las esposas de los esposos de las esposas, los empleados de los patrones, los miembros de una iglesia de sus líderes. Necesitamos que alguien diga bien, lo está haciendo bien, que nos afirme, porque somos seres humanos falibles y necesitamos que se nos reconduzca. Pero cuando esa necesidad interrumpe nuestra oración, es como cuando nosotros empezamos a pensar en personas o circunstancias en medio de la oración que nos distraen porque nos hacen anhelar ese reconocimiento, ese deseo de gloria, de éxito, pongámoslo conforme al mundo, ¿cierto? Hoy en día es éxito, victoria, y eso a veces no nos permite orar. A veces estamos tan empecinados, Señor, eso tiene que salir así, Señor, y que la gente vea que pudimos hacerlo, y puede ser algo bueno, evangelizar, traer personas a la iglesia y todo lo demás, pero nos empecinamos más en el reconocimiento y la gloria de lo que estamos haciendo sin darnos cuenta, de tal forma de que se vuelve una distracción en nuestra oración para que Dios no prepare nuestro corazón. Y por eso es que muchas veces, por ejemplo, oramos para evangelizar, salimos a evangelizar, y tan pronto salimos y vemos que las personas nos rechazan, pensando que lo que necesitábamos era que Dios nos diera éxito indefectiblemente, nuestro corazón no estaba preparado para las dificultades, entonces ante el rechazo nos sentimos débiles y botamos la toalla. Se vuelve una distracción en medio de la oración porque Dios quiere preparar nuestro corazón no solamente para el éxito y el reconocimiento del mundo, sino para que le adoremos a Él en lo que estamos haciendo. Porque si usted se da cuenta, lo que le contesta Cristo es, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo sé, diablo, yo sé, y en la oración lo podemos reconocer, yo sé que yo quiero tener éxito, yo sé que yo quiero reconocimiento, yo sé que yo quiero tener el asentimiento, la aceptación de los demás diciendo, bien, lo hizo bien, qué chévere, y sobre todo las personas que están cerca de mi corazón, mi pareja, mi familia, mis superiores y todo lo demás. Yo lo sé, pero Satanás eso no me puede distraer tanto como para que yo enfoque mi oración solo en el éxito, sino que enfoque mi oración en que Dios sea glorificado. Y cuando enfoco mi oración en que Dios sea glorificado, lo que voy a hacer, yo lo adoro, solo a Él lo adoro, y entonces Él prepara mi corazón para lo que venga. Adorar a Dios prepara nuestro corazón en medio de la oración para cuando vayamos a hacer lo que vamos a hacer, podamos soportar cualquier aflicción. Después de adorar, verdaderamente, el corazón sale dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, y no importa el rechazo, no importa los obstáculos ni la falta de reconocimiento. Duelen porque somos seres humanos, pero no nos detienen, porque acabo de contemplar al Señor y Él es más grande y Él me ha dado una palmadita en la espalda mientras lo adoré. Acabo de sentir que me abraza. De hecho, la palabra adoración en el original griego, en varias partes de la Biblia, aparece como, si no recuerdo mal, como proskuneo, que es acercarse para besar. En otras partes es inclinarse reverentemente. De tal forma de que usted tuviera una intimidad en la adoración con el ser que está adorando. Es decir, usted se siente en relación con Él y aceptado por Él. No solamente se siente reverenciándolo, sino también se siente aceptado, recibido y abrazado por Él. Y cuando así sucede, nuestro corazón se prepara para cualquier dificultad y no se distrae por la falta de éxito rápido. Primero, distracción, necesidad de sustento. Segunda distracción, necesidad de reconocimiento. Tercera distracción en la oración. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén, el diablo llevó a Cristo, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, le citó un salmo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden
y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe cuál es la otra distracción en la oración? La necesidad de protección. ¿Qué pasaría si usted lo estuviera persiguiendo para matarlo? Un criminal muy importante en el mundo, de los criminales, tan importante que está camuflado dentro del mundo político y de los gobernantes del lugar donde usted vive, donde yo vivo, y tan importante y tan grande que hace y comete crímenes que nunca lo meten preso y queda impune, y tan importante y tan influyente que usted piensa que va a hablar con alguien para poner una denuncia y dice no, si hablo se da cuenta dónde estoy y me mata. ¿Usted puede orar así? ¿Es capaz de orar en esa situación? ¿Sabe que eso se vuelve una distracción? ¿Se vuelve una distracción? ¿Usted se ha leído conmigo los Salmos? David fue perseguido durante 12 años por el magnate de la época, por el jerarca de la época, por el rey de la época, que era Saúl. Y hay unos salmos espectaculares. Claro, los salmos dicen lo que él estaba viviendo. Recuerde lo que dijimos al principio en la primera distracción. Todo de distracción debemos volverla motivo de oración. La primera era de sustento, Señor, provéeme el pan. La segunda es de reconocimiento, Señor, da tu nombre la gloria, de tal forma de que yo pueda continuar, prepara mi corazón para que pueda continuar para tu gloria y no para mi gloria cuando no haya éxito rápido. Y la tercera es distracciones, la distracción de protección. Y si yo me siento inseguro, le puedo volver motivo de oración. Señor, ¿qué decía hace un rato del Padre Nuestro, Diana? Líbranos del mal. Yo le entendí, líbranos del pan, quedé con la cosa. Ahora sí dijo, danos el pan, líbranos del mal. Incluso algunas versiones bíblicas traducen, líbranos del maligno. No me está persiguiendo ni siquiera el presidente de la República, me está persiguiendo el ser angelical más poderoso de los que se rebelaron contra Dios y que comanda todo el ejército demoníaco en contra del pueblo de Dios. Me lo pusieron encima, o él mismo se tomó la responsabilidad y dijo, yo mismo voy a perseguirlo, y utiliza todos los demonios que tengan para que perseguirme. Eso es lo que está pasando con Cristo en esa oración. Tiene al propio diablo respirándole en la nuca para distraerle, que no pueda preparar su corazón para el desarrollo de su ministerio. Entonces, cuando tenemos una persecución así y sabemos de la gran peligrosidad de las personas o de las cosas que nos están persiguiendo, se vuelve difícil orar. Y yo recuerdo, vuelvo y repito, a David orando, sí Señor, lo volví a petición de oración, me persiguen mis enemigos, cómo se levantan contra mí, muchos son los que han dicho de mí, no hay para él salvación de Dios. Pero una vez pide y proclama la protección de Dios, mas tú, Jehová, eres escudo mío, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Entonces empieza a utilizar ese temor frente a la persecución, frente a la necesidad de protección, para orar a Dios y luego confiar en que Dios lo está protegiendo y guardando. Y así no tentar, como dijo Cristo, al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? La palabra tentar se traduce como tentar de tentación para pecar o tentar de probar. Dios no tienta a nadie en el sentido de no incita a nadie a pecar, pero Dios sí prueba las personas y prueba los corazones. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo, la palabra en el griego es la misma y de acuerdo al contexto se debe traducir. Y aunque nosotros no tentemos a Dios para que Dios peque, nosotros sí a veces queremos poner a prueba a Dios. ¿Y cómo quería el diablo que Jesús pusiera a prueba a Dios? Interrumpa su vida de oración, échese desde el pináculo donde lo levanté y corrobore que el Padre lo protege a usted. Arriésguese a hacer algo que Dios no lo está mandando a hacer para que usted se sepa protegido por Él. Y esa es en nuestra vida de oración a veces
la forma como el diablo quiere interrumpir nuestra oración y no dejarnos preparar para hacer las cosas. Y salimos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, a meternos en lugares que Dios no nos ha dado autorización para meternos y a realizar labores que Dios nos ha dado autorización con el pretexto de que yo soy hijo de Dios y Dios me va a proteger y me va a guardar. No se meta por ahí porque esa calle está oscura, acaban de atracar 10 personas en esta media hora, usted va desprotegido, va solo y dice, no, yo me meto porque yo soy hijo de Dios. Claro que tenemos que confiar en el Señor, pero en algún momento Dios nos va conduciendo. Hay dos posibilidades. A veces nos paralizamos por el temor y no nos movemos cuando Dios quiere que nos movamos, y eso es desconfianza de la protección de Dios. Y Dios dice, pase que yo lo voy a proteger, pero la otra posibilidad es querer probar a Dios cuando Dios no me ha dicho pase por ahí, y termino tentando o probando a Dios. Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y no dejarnos interrumpir por Satanás. El temor a lo que me pasará mañana. ¿Será que mañana amanezco o no amanezco? ¿Y si amanece lloviendo? ¿Y si amanece tronando? ¿Y si la moto no funciona? ¿Y si? Y eso distrae cuando uno está orando. Entonces uno se para de orar o sigue orando en automático. Si se dan cuenta, para toda distracción hay una solución en medio de la oración: volverla motivo de oración. Sustento, reconocimiento, protección, para que al final terminemos siendo alimentados por Dios, glorificando a Dios, seamos por Él preparados para las dificultades y nos sintamos protegidos bajo su mano y no bajo nuestra propia mano. Déjenme terminar este último punto para invitarlos a orar precisamente para que Dios prepare nuestros corazones. Recuerden que es que con la oración Dios prepara nuestro corazón. De hecho, cuando dice que terminó de hablar con el diablo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que el diablo siguió tratando de interrumpir su vida de comunión con Dios, con el Padre, y su vida de ejercicio de la voluntad de Dios. En este último punto recuerdo que alguna vez íbamos con mi esposa, estábamos para ilustrar, en San Antonio, recibiendo el dinero del lote que teníamos en la invasión donde vivíamos, al lado del río, bueno, un poco más, como 500 metros del río San Antonio. Y a mi esposa, el tipo que le estaba recibiendo, no sabíamos en ese momento que era un líder paramilitar, y no cualquiera, era el asesino de los paramilitares que nos estaba recibiendo el dinero, nos estaba dando el dinero, perdón, nosotros recibiéndolo para comprarnos el lote, y realmente lo que estábamos vendiendo no era el lote, porque era un lote que no tenía ventas, sino las cositas que le habíamos puesto. Nos salieron con no toda la plata, sino la mitad de la plata, pero aparte no la dieron, y nos la dio y la contó mal. Mi esposa se dio cuenta que le tomaron una foto con el celular, ya los celulares tenían cámara en ese momento, sencillitos, pero tenían una cámara. Imagínense el nerviosismo. Y cuando salimos de ese lugar, antes de salir incluso, como me dio más dinero, yo le devolví lo que le sobraba. El tipo se quedó sorprendido, porque aunque habían dicho que daban la mitad, de todas formas me daba un poco más de la mitad, entonces le devolví lo que sobraba. Y tal vez no le dio excusa para decirme nada en ese momento, decirnos nada, entonces nos dejaron salir. Pero nos vino un sentimiento de parte de Dios que nos iban a linchar. Y entonces nosotros salimos, no corriendo, pero sí caminando apretadito, finito y rápido. Y yo le dije a mi esposa, vámonos por aquí, no nos vayamos directamente hasta el río ni hasta San Antonio, volvémonos por acá. Dimos vueltas por diferentes recovecos, por varias partes de esa trocha. Yo no soy el especialista, ni mi esposa mucho menos, en distraer a un animal o a un hombre cuando lo estén cazando a uno para matarlo, pero hicimos lo que pensamos en el Señor y lógicamente íbamos orando al Señor para que Dios nos dirigiera. Gracias a Dios no nos pasó nada ese día, pero definitivamente no nos pasó no porque nosotros fuéramos más inteligentes ni más adiestrados, sino porque Dios nos protege. Y definitivamente yo no
Yo no sabía en qué tipo de situación nos estábamos metiendo, no lo hice deliberadamente y por eso Dios nos protegió también. El Señor protege, el Señor sustenta, el Señor reconforta y no quiere que nosotros paremos. Lo peor que podemos hacer es parar de orar y parar de vivir para su gloria. Cristo no lo hizo. Cristo le contestó y siguió. Y sigo y sigo y sigo. Y sigo con mi ministerio. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies precisamente para orar? Tenemos varios motivos de oración. No sé para qué se está preparando usted. Le quiero decir algo. Todos los días nos preparamos para vivir en ese día. Así que todos los días deberíamos pararnos a orar. Recuerde esta enseñanza. La oración prepara nuestros corazones para que Dios nos proteja, nos sustente, nos dé identidad y se glorifique en nuestra vida. Señor, venimos delante de ti a poner en tus manos, oh mi Rey, nuestras necesidades más profundas, pidiéndote, oh mi Rey, por sobre cualquier otra cosa, Señor, ayúdanos para no dejar de orar, para que nuestros corazones sigan siendo moldeados por ti y preparados para toda la batalla. La batalla, Señor, comienza desde que oramos, porque desde que oramos ya estamos siendo distraídos, ya estamos siendo perturbados, ya estamos siendo incitados a abandonar la comunión contigo, por nuestros temores, por nuestras inseguridades, nuestras ambiciones, nuestras necesidades, por cantidad de cosas, oh Santo Señor, que nos distraen. Y el diablo se especializa junto con sus demonios en incitarnos de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestras debilidades, a nuestras tentaciones, para que no oremos, Señor. Recuérdanos, Señor, que no orar ya es perder la batalla, porque aunque ganáramos mucho en el terreno, en lo que hiciéramos, Señor, no lo hacemos realmente convencidos de que hemos sido guiados por ti. Pero cuando oramos, por sencillo que oremos, por corto que oremos, por simple que oremos, oh Santo Señor, y pongamos todo en tus manos, confiamos que cuando hacemos lo que hacemos durante el día, lo hacemos en tu nombre, y tu Espíritu nos dirige, y tu poder nos protege, y tu gloria nos envuelve, y tu mano nos provee, y tú nos libras de toda obra del maligno, y tú nos libras de toda clase de opresión, y tú te exaltas en nuestra vida, Señor, porque tú has estado con nosotros, hemos estado rindiendo nuestro corazón delante de ti, y has preparado nuestro corazón. No hay cosa peor, Señor, que tener victorias en el mundo sin haber preparado nuestro corazón para que tú seas el que se glorifique y llene de gozo nuestra alma con nuestras victorias. No hay nada peor, Señor, que enfrentar inseguridades en el mundo, emocionales, físicas, laborales, de cualquier tipo, Señor, económicas, sin haber preparado nuestro corazón en oración para que tú nos des la seguridad de que estás con nosotros en nuestra entrada y en nuestra salida, cuando está el sol y cuando se pone, como dice el Salmo 121. Y no hay nada peor, oh Santo Señor, que enfrentar el mundo persiguiendo nuestra necesidad y nuestra hambre, nuestro estómago crujiendo y nuestros bolsillos y nuestras deudas persiguiéndonos, oh mi Rey, sin confiar, habiendo preparado nuestro corazón, que tú de una u otra forma nos darás el sustento, el alimento y la provisión. Señor, cuando oramos, tal vez no veamos todas las cosas solucionadas después de orar, pero sí tenemos un corazón listo y preparado para enfrentar la batalla y ver cómo tú gradualmente solucionas todo. Prepara nuestros corazones en oración, Señor. Ayúdanos a orar todos los días. A veces la distracción es tan grande como los discípulos, el temor es tan fuerte, la angustia es tan tremenda que hasta nos quedamos dormidos orando, como le pasaron a Pedro, Jacobo y Juan y a los discípulos cuando tú ibas a ser apresado. No pudieron velar contigo ni una hora, Señor, porque era tanta la angustia y el dolor de su corazón que cayeron del sueño. Algunos no pueden dormir angustiados, otros se duermen o nos dormimos por la angustia. Pero todos, Santo Señor, necesitamos velar en oración. Si no dormimos es porque estamos preparando nuestro corazón, entregándote todo a ti en oración. Y si dormimos antes de hacerlo, debemos entregar todo a ti, para que cuando durmamos confiados.
porque a tu amado das el sueño, a quien tú amas y proteges le das un reposo y descanso, confiando en que tú estás al mando de todo. Señor, prepara nuestros corazones. Te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos, pero hoy más que nunca te pedimos por los corazones de nuestros hermanos. Llámalos a orar, llámanos a orar. Por amor de tu nombre, prepara nuestros corazones en oración. Moldea nuestras almas, nuestras convicciones, nuestros anhelos, nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros propósitos. Moldéanos en oración, prepáranos a través de la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.